Hola chicos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Según la carta del estudiante, hoy corresponde una sesión de práctica de dudas. Algunos de ustedes ya sacaron cita, pero para los demás, ¿verdad? Que tal vez no tengan dudas hasta el momento, para que aprovechen el tiempo y practiquen, lo que les hice fue la resolución de algunos otros ejercicios. Entonces, ese primer ejercicio dice que dos tanques que contienen vapor están conectados a un cilindro pistón como se muestra en esta figura. Dice que inicialmente el pistón descansa en el fondo y requiere una presión de 1.4 megapascales para levantarlo. Dice que en el tanque A, que sería este tanque de acá, hay 4 kilogramos de vapor a 7 megapascales y 700 grados. Y que en el tanque B hay 2 kilogramos a 3 megapascales y 350 grados. Entonces dice que se abren las dos válvulas y se deja que el sistema alcance un estado uniforme. Hay que encontrar la temperatura final, es decir, la temperatura 2, y la generación de entropía total, suponiendo que no hay transferencia de calor. Es decir, ¿verdad? Que este Q es igual a 0. Ahora bien, aquí en azul, yo tengo ya escritos los datos que nos daban el problema, como que la masa del tanque 1 es 4 kilogramos, la presión son 7 megapascales y que la temperatura son de 700 grados, y que en el tanque B tenemos 2 kilogramos a 3 megapascales y 350 grados. Lo otro que sabemos es verdad que una vez que las válvulas se abran, el sistema va a alcanzar un estado uniforme y nos dicen la presión para levantar este pistón que tenemos acá requerida es de 1.4 megapascales. Entonces, a través de estos datos de presión y de temperatura, nosotros podemos saber que el estado en el que se encuentra el tanque A es de vapor sobrecalentado, asimismo el tanque B. Y entonces, ya sabiendo que ambos tanques inicialmente son vapor sobrecalentado, vamos a estas páginas, ¿verdad? Y vamos a encontrar así el volumen específico, la energía interna y la entropía. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Si la presión al final es de 1.4 megapascales. Es decir, esta presión requerida, nosotros ocupamos saber si sí la alcanzó, ¿verdad? El sistema, una vez que se abrieron las válvulas, se logró levantar esto. Pero que también necesitamos saber nosotros si se levantó hasta llegar, por ejemplo, por acá, o si apenas podríamos considerar que el volumen al final sería solamente la suma de estos dos, es decir, como que lo que ingresa acá es despreciable. Entonces, para nosotros poder saber eso, vamos a empezar por determinar cuáles son los volúmenes. Entonces, nosotros ya podemos saber cuál es el volumen en el tanque A, porque el volumen en el tanque A va a ser el volumen específico que tiene por la masa. Entonces, el volumen del tanque A va a ser igual a ese volumen específico que dijimos que es 0,06283 metros cúbicos por kilogramo. Y la masa al inicio en el tanque A es de 4 kilogramos. Entonces, el volumen del tanque A ya nosotros podemos saber que es 0,25132 metros cúbicos. Y de forma análoga vamos a sacar el volumen del tanque B. Ok, una vez que ya sabemos cuáles son estos volúmenes, vamos a hacer nuestra primera suposición. Y vamos a decir, ok, si la presión 2 es igual a 1.4 megapascales y
el volumen 2 es igual al volumen de A más el volumen de B. Es decir, alcanza esta presión, ¿verdad? De 1.4 megapascales, pero el volumen que ingresa acá se puede considerar prácticamente como que despreciable, es decir, como que alcanza a empujar esto, pero casi no entra nada de acá, de forma tal que se pueda despreciar ese volumen y considerar que únicamente corresponde a estos dos volúmenes, a la suma de estos dos volúmenes, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, vamos a venir a sumar estos volúmenes. Entonces, vamos a decir, ok, entonces el volumen 2 sería igual a 0,2513 metros cúbicos más 0,18106 metros cúbicos. Eso implicaría que el volumen 2 es igual a 0,4324 metros cúbicos. Y también tenemos que tener en cuenta que la masa 2 va a ser igual a la masa que había en 1 al inicio más la masa que había en el estado 1 en A y en B. Entonces, esa masa 2 va a ser igual. La masa que había en 1 al inicio son 4 kilogramos y la masa que había en 2 al inicio, en B, perdón, al inicio son 2 kilogramos. Entonces, esa masa 2 sería igual a 4 kilogramos más 2 kilogramos. Entonces, esa masa 2 es igual a 6 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sacar cuál sería el volumen específico con estos datos que estamos suponiendo, ¿verdad? Esto es como, voy a ponerlo acá, primera suposición. ¿Ok? Entonces, el volumen específico 2 sería igual al volumen 2 entre la masa 2. Es decir, esto sería igual a 0,4324 metros cúbicos dividido entre 6 kilogramos. Eso me daría un volumen específico 2 igual a 0,0721 metros cúbicos por kilogramo. Ahora yo tengo que verificar ese valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a las tablas de vapor sobrecalentado, a la presión de 1.4 megapascales, a una temperatura entre 350 y 700 grados. ¿Por qué a una temperatura comprendida entre esos valores? Porque nos damos cuenta que en A la temperatura es de 700 y en B la temperatura es de 350. Es decir, es de esperar que esa temperatura 2 esté entre 350 y 700, porque además sabemos que en nuestro sistema no hay transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, es por eso que nos definimos que como no hay transferencia de calor, la temperatura 2 que nos preguntan definitivamente debe ser entre 350 y 700. Es por eso que entonces a esta presión, ¿verdad? Que sería la presión que nosotros estamos suponiendo llega al sistema de 1.4 megapascales, vamos a fijarnos cuál es el volumen específico que está comprendido entre 350 y 700 grados, que es la temperatura que nosotros estamos esperando. Y así nos vamos a estar dando cuenta que a 350 grados el volumen específico, esto voy a ponerlo en verde para que sepan que viene de tablas. Entonces, a 350 grados tenemos un volumen específico de 0,20026 metros cúbicos por kilogramo. Y a 700 tenemos un volumen específico de 0,31947 metros cúbicos por kilogramo. Es decir,
nuestro volumen, estos volúmenes, ¿verdad? Son mucho mayores que nuestro supuesto volumen específico 2, es decir, 0,0721 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que nuestro volumen específico, estos volúmenes, perdón, son mucho mayores que el volumen específico supuesto al que nosotros estamos llegando, entonces implica que en realidad el volumen 2 tiene que ser mayor que el volumen de A más el volumen de B. Es decir, esa suposición en la que únicamente ingresa un poquito de masa acá y que podíamos considerar el volumen final del sistema como la suma de A más B no es válida. ¿Por qué? Porque el volumen final del sistema en realidad lo que va a suceder es que este pistón se va a levantar lo suficiente como a esta presión como para que ingrese ahí más volumen. Porque lo que estamos buscando es esa segunda condición, ¿verdad? Ya sabemos que la presión llega a ser 1.4 megapascales, pero lo que tenemos que estar averiguando es otra condición. Y estábamos intentando averiguarlo a través del volumen, pensando, ok, tal vez es muy poquito lo que se levanta y el volumen podríamos considerarlo como volumen de A más volumen de B, pero ya nos damos cuenta que eso no funciona, ¿verdad? Entonces, esta primera suposición en la que el volumen 2 es el volumen de A más el volumen de B, ya nos damos cuenta que es incorrecta. ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta que no calza, ¿verdad? Porque sí sabemos que la temperatura tiene que estar entre 350 y 700 grados, pero entonces no nos calza el volumen específico al cual llegaríamos con el rango que está comprendido entre esas dos temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una segunda suposición. Y entonces, vamos a ver. Vamos a poner aquí segunda suposición. Entonces, en esa segunda suposición vamos a decir, ok, sí, la P2 es igual a 1.4 megapascales, pero entonces el volumen 2 va a ser mayor que el volumen de A más el volumen de B. Es decir, si ahí el volumen 2 es más grande que el volumen de A más el volumen de B, eso implica, ¿verdad?, que hay trabajo. Hay trabajo en mi sistema. ¿Por qué hay trabajo en mi sistema? Porque por este componente que tenemos acá no puede haber trabajo porque es rígido, por ese tampoco, pero si el pistón sí se está elevando, aquí hay trabajo. Y eso nos va a dar otra ecuación para resolver. Entonces debemos de recordar que el trabajo es igual a esa presión por el cambio en el volumen. Y entonces aquí vamos a aplicar una primera ley. Ahora bien, aquí le vamos a aplicar la primera ley a todo el sistema, es decir, toda esta parte de acá es lo que nosotros estamos definiendo como nuestro sistema de control. Entonces, según nuestra definición de nuestro sistema de control, nada entra, nada sale. Despreciamos esta energía potencial y energía cinética y dijimos que es adiabático, ¿verdad? Entonces, lo que nos está quedando es que 0 es igual a la masa 2 por U2 menos la masa 1, U1, más el trabajo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar un poquito esta ecuación. Y entonces vamos a decir que la masa 2 por la energía interna 2 menos la masa 1 por la energía interna 1. Pero recordemos que el estado 1 está subdividido en A y en B. Entonces, en realidad lo que nosotros tendríamos que escribir ahí es M1, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí como entre paréntesis, M1A por U1A más M1B
U1B es igual a menos el trabajo, ¿verdad? Lo que hice básicamente fue llevarme el trabajo para el otro lado y desarrollar esta expresión de acá. Entonces, nosotros también podemos saber, voy a copiar todo esto, que esto es igual a menos, y ya sabemos cuál es la expresión de trabajo, que sería P2, y voy a dejarla desarrollada, sería P2, V2, más P2, V1. ¿Por qué? Porque este negativo es el que está quedando afuera, entonces a mí me quedaría P2V2 menos P2V1, pero entonces el negativo haría que me cambien esos signos de ahí. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar agrupar esto. Entonces, vean lo que sucede. Nosotros podemos decir, ok, M2, U2, menos, bueno, pasaría más bien positivo, ¿verdad? Más P2, V2, menos todo este paréntesis de acá. Es igual a P2V1. Y ahora nos vamos a llevar esta expresión para acá. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad esto que tenemos acá, si nosotros hacemos una pequeña transformación, es entalpía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reescribir esto como en lugar de copiar el volumen 2, yo sé que el volumen 2 es la masa 2 por el volumen específico 2. Y entonces ahí ya podemos ver claramente cómo eso es entalpía, porque nada más sacamos a factor común masa 2 y nos va a quedar U2 más P2 por V2. Y nosotros sabemos que eso es H2. Entonces eso va a ser igual a, y me voy a llevarlo del paréntesis que está negativo para el otro lado como positivo. Entonces sería todo esto por aquí más P2 V1, pero recordemos que V1 es en realidad que es VA más VB, ¿verdad? Y entonces ahora si vamos a ya despejar para H2 es igual a dividido entre la masa 2. Entonces, cuando ustedes sustituyan los datos, porque ya la masa 1 de A, la energía interna 1 de A, la masa 1 de B, la energía 1 interna de B, la presión 2, nada más con el cuidado de pasar este 1.4 megapascales a kilopascales, ¿verdad? Por el volumen de A más el volumen de B dividido entre la masa 2, les va a dar que esa entalpía es igual a 3.347,86 kilojulios por kilogramo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a las tablas para verificar, ¿verdad?, nuestra suposición. Y nos vamos a dar cuenta que a una presión 2, ¿verdad?, de 1,4 megapascales y a esa entalpía, nosotros tendríamos
al hacer una interpolación, una temperatura que ya vamos a determinar. Pero ¿cómo vamos a hacer para verificar la suposición? Nos vamos a dar cuenta, primero, que en las tablas, específicamente en la página 762, si nosotros vemos los valores de entalpía, tenemos que nosotros nos dio una entalpía de 3.347, ¿verdad? Y a una presión de 1.4 megapascales, aquí voy a poner lo que está en la página 762, estamos obteniendo que hay a una T igual a 400 grados, implica una H igual a 3.257,4 kilojulios por kilogramo. Y a una T igual a 500 implica una H igual a 3.474,1 kilojulios por kilogramo. Es decir, nuestra H, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Eso fue lo que fuimos a hacer en las tablas. Está entre una temperatura de 400 y de 500. Y habíamos dicho que nuestra temperatura tenía que estar entre 700 y 350. Es decir, está bien, ¿verdad? Está entre un rango más achicado, entre 400 y 500, que sigue estando entre esas temperaturas. Entonces ya eso nos da un buen indicio, ¿verdad? De que por ahí como que todo va bien. Ahora, ¿cuál es una forma como de terminar de asegurarnos de verificar nuestra exposición? Es sacar el volumen y ver que ese volumen sea más grande que el volumen 2, que el volumen A, perdón, más el volumen B. Entonces, estos valores de acá son de tabla. Entonces ya por ahí nos está dando un buen indicio. Y ahora vamos a terminar de hacer la verificación con el volumen. Entonces yo sé que el volumen 2 es igual al volumen específico 2 por la masa 2. Entonces, si yo hago la interpolación, ¿a qué temperatura? A la temperatura que me esté saliendo de aquí. Es decir, si como ya esta parte de la temperatura me da un buen indicio, yo voy a sacar la temperatura 2. Entonces, la temperatura 2, interpolando estos valores, ¿verdad? Y usando este valor de entalpía, me estaría dando que mi temperatura 2 es de 441,74 grados. Y ahora, igual, usando esa misma interpolación, ¿verdad? De entre 400 y 500 grados, y con los volúmenes específicos que aparecen en las tablas, que es 0,2178 y 0,2521, voy a interpolar cuánto es ese volumen 2. Es decir, este volumen 2, si yo coloque acá, va a salir de esta interpolación. De tomar, por ejemplo, que a T igual a 400. Bueno, para hacerlo más sencillo, pueden tomarlo. Que el volumen, tengo un volumen de 0,21780 metros cúbicos por kilogramo y un volumen de 0,25215 metros cúbicos por kilogramos. Esto a una T de 400 y esto a una T de 500. Pero ya nosotros sabemos la T, entonces si interpolamos aquí con esta T, nos va a dar un volumen específico de 0,2323 metros cúbicos por kilogramo. Y la masa 2 ya sabíamos que era la de 6 kilogramos, ¿verdad? Entonces eso nos da un volumen 2 igual a 1,39 metros cúbicos, que es mayor que el volumen A más el volumen B. Es decir, logré hacer la verificación, porque recuerden que el volumen A más el volumen B era 0, acá lo tenemos, 0,4324 y ahora nos está dando 1,39 y nuestra suposición, ¿verdad? Esta segunda suposición basó de eso.
partió de eso, perdón, de que el volumen 2 era mayor que VA más VB. Entonces ya pudimos verificar esa suposición. Entonces, como la verificación se logró, ahora lo que vamos a hacer es sacar ese 2 porque lo vamos a necesitar más adelante. Porque una de las preguntas del sistema del problema era, ¿cuál es T2? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto es ese S generado? Entonces, voy a sacar de una vez ese 2 y ese S2 les va a dar, mediante una interpolación también, 7,4278 kilojulios kilogramo Kelvin. Es igual, ¿verdad? Esto está partiendo de hacer una interpolación, por ejemplo, de que ustedes saben que a T de 400 y a una T de 500, aquí S es igual a 7,3025 kilojulios kilogramo Kelvin y aquí el S es igual a 7,6026 kilojulios kilogramo Kelvin. ¿Ok? Y entonces ahora ya podemos ir a resolver la pregunta, la pregunta sobre la entropía. Y eso lo hacemos utilizando la ecuación de la segunda ley. Entonces, usando esta ecuación de la segunda ley, tenemos que en nuestro sistema nada entra, nada sale, dijimos que Q es 0, entonces nos está quedando que M2S2 menos M1S1, pero voy a cambiar eso de una vez porque recordemos que el estado 1 está como subdividido en M1A, S1A menos M1B, S1B es igual al S generado. Y ya de aquí conocemos todos los datos. Entonces ese S generado, cuando sustituyen, nos va a dar que es igual a 1,691 kilojulios Kelvin. Y esa sería entonces la resolución del primer ejercicio.